Dejamos, con esto ya vamos a terminar lo que es el teatro y vamos a terminarlo hablando del radioteatro, ¿ya? De otra forma em, de adaptar lo que puede llegar a ser el antiguo teatro. Ya vimos una película, una forma de adaptación que existió para una obra de teatro y ahora vamos a ver el radioteatro, que también es una adaptación que hace algún tiempo fue muy famosa aquí en Chile y ahora está volviendo poco a poco a tomar fuerza en el país y en el mundo entero. ¿Qué vamos a tratar de lograr en esta clase o en estas dos clases de hoy y mañana? Vamos a tratar de explorar todo lo que es el radioteatro y de producir un guión o representar un radiodrama. Esa es la pregunta esencial que se viene, ¿ya? Va a estar bien entretenida, va a estar bien creativa, van a tener que usar hartas herramientas de lo que han aprendido en todas las clases del teatro, cómo generar personajes, cómo generar diálogos, y todo eso lo vamos a volcar en radioteatro. Antes de comenzar, vamos a recordar un poquito todo lo que hemos estado hablando en clases anteriores sobre el género dramático. Lo más importante que nosotros tenemos en el género dramático y que siempre se va a mantener, tanto sea en el teatro, sea en texto o sea en el radioteatro, es que se va a presentar por medio de diálogos, ¿ya? No se necesita un narrador en el género dramático, sin embargo, en el radiodrama se usa un narrador, y eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Las obras del género son representadas, obviamente, en el teatro. Todo lo del género dramático, la idea es poder verlo en un teatro. Ahora, cuando esto lo traspasamos a nuestro radiodrama, a nuestro radioteatro, dejamos de lado el teatro, dejamos de lado el escenario, y nuestro escenario, nuestra forma de representación viene a ser la radio. Sus inicios del teatro como tal, del género dramático, fue en Grecia. Hace muchos años, no sé si recuerdan que se hacían estas fiestas al dios Dionisio. ¿Alguien se acuerda del dios Dionisio? ¿Quién era el dios Dionisio? ¿Dios de qué? ¿Alguien lo recuerda? Este tipo que vimos hace algunas clases atrás, o varias clases atrás. No, ya, miren, el dios Dionisio era el dios de la jarana, el dios del vino y de las cosechas, ¿ya? Era el dios de todo lo que tenía que ver con cosechar, con tener fertilidad en las cosechas y obviamente con la uva y el vino. Relacionado a eso estaban las fiestas y gracias a estas fiestas que se hicieron se terminó creando todo lo que es el género dramático. Antiguamente se usaban máscaras para dar énfasis a las actuaciones. Ahora, en lo que estamos nosotros de nuestro radioteatro, obviamente las máscaras no van a servir de nada. El énfasis viene con otras herramientas. Vimos también que habían distintos tipos de obras dramáticas. Por un lado, teníamos la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia era donde teníamos como protagonistas personas dignas de imitación, ¿cierto? Estos semidioses, seres que eran muy superiores, que eran reyes, que representaban como valores de la sociedad misma. Ahora, dentro de las tragedias nosotros vimos la historia de nuestro querido Edipo Rey. ¿Alguien se acuerda de Edipo Rey? Es un pequeño video, hablamos de... Sí, David, pues sí me acuerdo. Sí. Ya. La historia triste de Edipo Rey, este tipo que se termina casando con su madre, se saca los ojos para quedar viviendo en la soledad, ¿ya? Porque su esposa, que era también su madre, se termina suicidando. Todo lo que le pasa a Edipo es tragedia, todo es tristeza, pena, cosas malas. Jamás iba a poder ser feliz porque los dioses así lo decidieron. La comedia, que yo recuerdo que los ejemplos que usamos en la comedia y el ejemplo que la mayoría conocía era Casado con Hijos, un ejemplo de comedia bastante recurrente, bastante fácil de reconocer, donde los personajes eran súper exagerados,
personajes de clase media, personajes que nos podían identificar. Sin embargo, eran exageraciones. Todos los personajes de Casado con Hijos tienen algún rasgo muy exagerado. Y finalmente estaba el drama, que nosotros dijimos, oye, el ejemplo del drama son las telenovelas actuales, esas que nosotros podemos ver en cualquier lado, en cualquier canal, y donde nuestros protagonistas pueden ganar o pueden perder, ¿ya? Donde se representa la vida común, se representa a personas de clase media baja, y busca mostrar de una manera realista la vida, ¿ya? El drama trata de ser más realista, y a nuestro protagonista le puede ir bien o le puede ir mal. Dentro de todo, una obra dramática debía tener estructura, y esto también lo vimos anteriormente. Esta estructura correspondía a una presentación, a un desarrollo que venía con la manito del clímax y a un desenlace. En la presentación se daba inicio a la historia, ¿ya? Y en la presentación era cuando empezábamos a conocer qué personajes iban a participar, se nos presentaba el conflicto, qué es lo que iba a suceder en esta obra, ¿cierto? Se presentaban a los personajes y veíamos quién era el bueno y quién era el malo. En el desarrollo se desenvolvían las acciones, empezábamos a ver esta búsqueda del poder, esta lucha entre el bien y el mal, hasta llegar al clímax, que era la batalla principal, el momento de mayor tensión de la obra, y finalizaba en un desenlace, que era nuestro momento de calma, de tranquilidad, donde nosotros, después de todo lo terrible que puede haber sucedido en la obra, teníamos este momento para descansar de la misma, ¿cierto? Las cosas buenas, las cosas malas que les pasaban a nuestros protagonistas, nosotros las veíamos, la podíamos sentir y podíamos tranquilizarnos con ellos después de que ya todo fue solucionado. Y es aquí donde comienza el radioteatro. Y estas dos palabras que forman el término radio y teatro se explican por sí mismas. Al escuchar esta palabra, aunque sea la primera vez que usted la escucha, entiende la relación que va a existir. El radioteatro, que se puede denominar también como radiodrama o teatro radiofónico, es una fusión del teatro y la radio como un gran medio de comunicación, ¿ya? Es otra adaptación, como ya les dije, del género teatral, ¿ya? Esta vez no al cine, sino que a la radio. Adaptamos una obra para que funcione en otro medio, al igual como se adaptó Las Niñas Araña para que funcionaran en el cine, hay obras que se adaptan para funcionar en el teatro. Ahora, vamos a ver un poquito de una obra de teatro de Las Niñas Araña, ¿ya? Para los que nunca la vieron, que solo se quedaron con la película, les va a servir esto para poder tener una vista de cómo es la obra de teatro de Las Niñas Araña, ¿ya? Ahí va. Es como la postal de la toma. Me da una vergüenza cuando lo veo hablando de que la toma antes era otra cosa. Ese se metió a la toma porque pensó que la tomatera. El borracho del papá y la hermana se va a Julián. Yo no vi al gallo que me parió y no quiero que a mi hermana le pase lo mismo. Así que el bola con sueño se queda hasta que la vez si cumpla 5 por lo menos. ¿Por qué 5? No sé, pues lo leí en una revista que había en el centro. Uno a esa edad ya está hecho de la idea. Después tiene que partir ya al colegio a ganársela. ¿Viste? Vos también pensáis en otro. Yo quiero esa pintura para el Tomás. Aquí. ¿Para el Tomás? ¿Cómo le vaya a poner Tomás? ¿Qué tiene? Me gusta. Es terrible feo. Es nombre de gato. Del último metro que entramos, había una pinturita así, hecha con témpera y decía: feliz día, mamá, tu hijo Tomás era mi. Seguro, como ese mamarracho que te choreaste ahora. La manía que tenés de robarte los dibujos de los cabros chicos. ¿Cómo vos te peláis lo que querís? Pero me lo llevo yo, po. ¿Cómo hay que andar trayéndote las weas que te peláis? Bueno. Es para mí. Todavía ni sabí si iban a hacer, ¿no? Claro que van a hacer, po. ¿Cuál que al día te caes del balcón? Y se muere el cárcel. Soy terrible cruel, fea culiada. ¿Qué? No lo he pensado nunca. A mí que seguí escalando para que un día te caigáis así libre de piola y que se caen los pillos. Luego para sobrevivir no más yegua.
Si para sobrevivir basta con ir al líder. Vos sabés que ahí es fácil, si queréis comida vaya al líder. Pero vos querés que tu querido se mate. Anda ahí coleccionando dibujos, cabros chicos, para después pegarte las partes. Ya. Este pequeño momento de la obra de teatro, no sé si ustedes logran identificarlo en la película, ¿ya? Esta conversación está casi calcada en la película. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de ese momento? Sí, sí me acuerdo. Cuando estaban en el cerro. Sí, estaba en el cerro. Sí, en el cerro. Cuando se agarran con la pintura del borororo. Si se dan cuenta, es casi calcado al cine, o sea, quedó casi igual el diálogo, cambiaron ciertas cosas, algunas palabras, tal vez la inflexión que hicieron las actrices en el cine era distinto, porque en el cine sí eran niñas de verdad, ¿ya? Tenían al menos las actrices una edad más aproximada a lo que era el guión. Aquí se nota que las actrices son bastante mayores, que no tienen nada 13, 15 años. Ahora, ¿cuáles son los aspectos principales que nosotros vemos en el teatro? ¿Quiénes están ahí brillando cuando nosotros vamos a una obra de teatro? Los actores. Muy bien, los actores, las actrices. ¿Y qué más vemos en un escenario? El lugar que quieren como representar en el momento. Por ejemplo, si están en una escuela, no sé, colocan pupitres, un escritorio, ese tipo de cosas. Como que ambientan cada escena. Y eso es lo que vemos, las escenas que quieren ambientar y los actores y actrices. Correcto, muy bien, estamos viendo a las actrices, su expresión, ¿cierto? Cuando una insulta a la otra, la que estaba sentada se para y la mira de frente, ¿cierto? Nosotros podemos ver que la está enfrentando, no solo con las palabras, sino que también al pararse y ponerse de frente para ser más intimidante. Ahora, ¿cómo podríamos adaptar esto a un medio que no se puede ver, que es la radio? ¿Cómo podemos adaptar este escenario que quieren representar o esta forma en que los actores se mueven y transformarla a la radio? ¿Se les ocurre? Que a la chica que Hay que narrar la película. Ya, dime, a Beatriz. la chica que está enfrentando a la otra, se supone que al estar en la radio nosotros no lo vemos, pero la otra chica tendrá que decirle algunas palabras: ¿por qué me miras así? ¿Por qué me enfrentas así? ¿Por qué te pones enfrente? No sé, me imagino una cosa así, cosas que uno se dé cuenta o entienda que se están enfrentando. Ya. ¿Y Diego, qué decías? ¿Hay que narrarlo? ¿Qué más? Que habría que narrarlo para saber el gesto o la postura que tuvo la otra actriz. Ya, excelente. Es que están narrando qué está pasando en ciertos momentos. Ahora, en el radioteatro, ¿cuál sería el aspecto principal? ¿Qué es lo principal en el radioteatro? El hablar, como dijo mi compañero, narrar la historia, leer más que nada lo que se está hablando. Que esté bien adaptado a la narración, todo lo que quieren como transmitir para que el oyente entienda bien y se sitúe en cada escenario que quieren situar al oyente. Ya, muy bien. ¿Alguien más, Diego? ¿Qué vas a decir? Comunicarlo verbalmente más que nada, que con gestos y cosas así. Correcto, transformamos todo lo que es gesto, como dijeron los compañeros, en narración, ¿cierto? Hay que usar las palabras más que cualquier otra cosa. Debemos describir lo que está pasando a estas personas que están escuchando y que no pueden ver qué sucede en el radioteatro. ¿Alguien de acá alguna vez ha escuchado un radioteatro? ¿Saben lo que es? Sí, yo sí. Cuando chica, pero todavía me acuerdo, antiguamente no había tele, entonces siempre las obras ahora eran por radioteatro. Siempre en la radio daban Lo que el viento se llevó, cosas así como de misterio,
y mis papás lo escuchaban, porque como no tenían tele, ellos escuchaban esas historias. Ah, muy bien. Lo que cuenta el viento era. Sí, de repente cuando corría viento se sentía el viento, no, pero era como, para mí, que yo era una cabra chica, era miedoso. Ya, excelente. Bueno, ahí tenemos una compañera que tuvo la experiencia de vivir el radioteatro en su tiempo. Como yo les dije hace algunos años, en Chile, el radioteatro fue increíblemente famoso. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante y vamos a mencionar también los mismos ejemplos que Beatriz acaba de dar. Ahora, en los primeros tiempos, cuando empezó esto del radioteatro, cuando comenzó, hace muchos, muchos años acá en Chile, el radioteatro consistía en transmitir obras de teatro por vía radiofónica. ¿Qué significa esto, chicos? Las emisoras iban a un teatro, ponían un micrófono y trasladaban todos los equipos, todos los micrófonos, los instalaban ahí y empezaban a transmitir una obra de teatro. Eso fue al comienzo, ¿ya? Como dijo la compañera, antes no había televisión, la única forma que nosotros teníamos como de obtener información en vivo o obtener una transmisión de forma rápida y eficiente era la radio. Entonces, como no todos podíamos o no todos podían ir al teatro, las radios se les ocurrió esto, dijo, oye, ¿por qué no ponemos los micrófonos aquí, acá, y transmitimos la obra de teatro para las personas que están en la casa? Pero esto no funcionó mucho. ¿Por qué? Como nosotros vimos y acaban de hablar ustedes, llegar y poner un micrófono en una obra de teatro no resulta muy atractivo para el que lo está escuchando, ¿cierto? Es como ir a escuchar una película. No vamos a entender qué está pasando, no sabemos qué sucede, no hay ninguna descripción de lo que pasa, por lo tanto nos perdemos, nos aburrimos y lo dejamos de lado. Aquí fue donde nace la adaptación. Para que esta adaptación resulte válida, el teatro decide renunciar a los aspectos visuales de la escena. O sea, dicen las personas de la radio, estos locutores, se dieron cuenta que la gente se aburría escuchando una obra de teatro como era. Y dijeron, oye, no nos sirve poner escenografía porque la gente no tiene idea de lo que hay. O sea, yo podría decirles que hay un caballo flotando en el aire y no necesito hacer que el caballo flote en el aire en la radio. Entonces se pueden hacer muchas cosas jugando con la imaginación de las personas. ¿Cómo se sustituyen estas cosas que la gente no le servía estar mirando porque no podían mirarlo? Se sustituyen por efectos de sonido. Como dijo la compañera, en lo que cuenta el viento, cuando habían momentos de terror, se escuchaba en la radio el viento, la tormenta, ¿cierto? Las puertas que se abrían lentamente. Estos efectos de sonido que estaban entre las escenas, entre el diálogo de los actores, pasaron a ser lo principal. También llega la música de fondo que nos da atmósfera, esta música de terror, música de acción, que empieza a hacer énfasis en la voz por parte de los actores. En una obra de teatro, pocas veces hay música, ¿ya? Porque lo que se privilegia en el teatro es la voz de los actores. No todos los teatros tienen sistema de amplificación. Por lo tanto, si ponían música, no se escuchaba la voz de los actores. Y no servía, obviamente. En la radio, como hay muchas herramientas para mover los niveles y los volúmenes, y todos tienen su micrófono, se podía poner una música ambiental despacito, subirle el volumen, poner ciertos momentos, bajarle el volumen a las personas para que parecieran que están más lejos, y crear así una atmósfera que ayudara a los actores a interpretar mejor su papel. Los diferentes elementos que va a tener el radioteatro, esta música, estos sonidos, esta atmósfera que se crea, tienen una sola finalidad, y es activar la imaginación del oyente para que se meta en la historia. Si usted no se mete en la historia del radioteatro, si usted no está ni ahí con lo que está pasando, tal vez no le guste mucho. ¿Por qué? Porque debe usar su imaginación. Ojalá estar tranquilo. Cuando se ponía el radioteatro en las casas antiguamente, la familia se reunía alrededor de la radio
Entonces, por lo que me cuentan mis padres también que lo hacían, se reunían alrededor de la radio todos a escuchar en silencio estos radioteatros que duraban como 15, 20 minutos más o menos. Y todos estaban ahí imaginando qué estaba pasando, sintiendo el miedo de estas historias de terror que se contaban, o llorando con las historias tristes que también se contaban. ¿Cuándo comienza nuestro amigo el radioteatro? Esto empieza en el 1920, porque la radio, bueno, en 1920 la radio se convierte en un medio de comunicación de masas y también en una forma de entretenimiento, ya que empieza a hacer llegar la música a todas las personas. Por la radio venían las noticias, venía la música, venía la entretención, venían los radioteatros, la radio era todo, ¿ya? Y cuando esto empieza a avanzar, se empieza a poner de moda el serial radiofónico, ¿ya? Poco a poco se empiezan a dar a conocer obras de teatro de género muy diversos, pero principalmente era drama y terror, ¿ya? Este fenómeno fue como súper popular en España y después llegó aquí a los países latinoamericanos, en Chile, Perú, Bolivia, en estos países de Latinoamérica, en Argentina también. El radioteatro era increíblemente famoso, a la gente le encantaba escuchar radioteatros y por el tiempo hubieron muchos programas de radioteatro. ¿Qué es un serial radiofónico, chicos? Chile, como ya les dije, tenía una increíble cantidad de radioteatros, habían muchos, ¿ya? Dentro de estos estaba Hogar Dulce Hogar, ¿ya? Que creó Eduardo Calixto, donde se mostraban aventuras de una pensión, de la pensión de Don Celedonio, ¿ya? Y este programa dura más de 40 años. O sea, imagínense la cantidad de historias que tiene un programa que duró 40 años en la radio, ¿ya? Lo famoso que era y lo mucho que le gustaba a la gente. Había otro que se llama Residencial La Pichanga, la bandita de Firulete, donde estaba el humorista Jorge Romero, El Espejito, que era un drama romántico. Luego viene la radiotanda, ¿ya? Donde estaba la actriz Anita González, que era como lo más importante de la radiotanda, ya se anunciaba porque estaba con Anita González. Y dentro de los que eran de terror, que fueron súper famosos, estaba Lo que cuenta el viento, que es lo que mencionó Beatriz, del que se acuerdan muchas de las personas que estuvieron en esos tiempos de radioteatro, porque fue muy famoso. Y además el Doctor Mortis, ¿ya? Que también era de terror. Los dos fueron súper emblemáticos en el país y lo que hacían era transmitir estas pequeñas historias de terror con mucha ambientación y con muchos momentos. Ahora les voy a poner un momento de un video, bueno, en realidad más que video es el audio, de una historia de Lo que cuenta el viento, que se llama El entierro de las comadres. Esto es más que nada para que se imaginen cómo era en su tiempo, cómo se hacían estos radioteatros, qué es lo que escuchaba la gente cuando se juntaban a estar alrededor de la radio para escuchar estos radioteatros. Lo que cuenta el viento está rescatado aquí en YouTube y están muchas de las historias disponibles para escuchar. La calidad no es la mejor calidad del mundo, se entiende, ¿ya? Pero obviamente no es la mejor calidad del mundo porque esto es algo bastante antiguo, ¿ya? No tengo la fecha exacta de este, pero es bastante antiguo. Lo voy a poner un ratito para que escuchen, ¿ya? Presentan a Christy Brand y su radioteatro del mediodía. Lo que cuenta el viento. Fantasía y leyenda de Chile y el mundo. Sucesos extraños, pintorescos, misteriosos o inexplicables y que usted pudo haber vivido. El entierro de las comadres. Fue en el Fundo La Palma, ahí cerca de San Fernando.
Vivían dos simpáticas comadres ahí, doña Chela y doña Natalia. Ellas trabajaban como ordeñadoras en el fondo y vivían a la orilla del canal. Ahí tenían su casa. Sí, ahí a la salida de San Fernando hay un canal. Y a la orilla vivían estas comadres. Todo está igualito. Lo único, claro, la casa es más antigua, más destruida por el tiempo. Pero, volviendo a lo que les voy a contar. Ocurría que todos los días, tanto en invierno como en verano, ya fuera con lluvia o con viento, doña Chela y doña Natalia salían a la ordeña a las 3 de la mañana. Y como no tenían reloj, se despertaban entre ellas mismas, pues, sin saber la hora exacta que era. Ahí van calculando nomás. Así que por lo general llegaban muy temprano a los establos. Ay, todavía no llega nadie, pues. Podríamos echar un sueñecito antes que lleguen los otros, pues. Sí, unos meucones me vendrían bienazo a mí. Sí, hace frío. Claro que echar un sueño es para después andar con flojera. Como que uno queda liuda. Sí. Ay, pero ya que nadie más ha llegado, comadre, más vale que peguemos unos cuantos meucones para aprovechar el resto de noche que sí. Y así se acomodaban las comadres y echaban a sus dueñecitos. Bueno, así pasaba el tiempo. Miren, para llegar a las casas del junto se tiene que pasar por una alameda de castaños muy frondoso. Y por eso esta alameda en noches de invierno es muy oscura, ¿no? Y tiene buenas 2 cuadras de extensión más o menos. Pero como las comadres acompañaban, no sentían nada temor. Al amanecer, cuando las 2 comadres iban saliendo de la casa, ocurría aquello. Está en la esquina de la casa. Está en la esquina de la casa. ¿Comadre está huyendo? Sí, comadre, arranquemos. ¡Arranquemos, comadre! Esta voz la escuchaban justamente al salir de su casa, al llegar a la esquina. Y miren, esto era cosa de todos los días, o mejor dicho, de todos los amaneceres, porque salían con noche de la casa y ellas no contaban a nadie esto, porque tenían miedo de que burlaran de ella. Saquen el entierro. Está en la esquina de la casa. Ya, ese fue un momento, bueno, fueron 4 minutitos de un radioteatro bastante antiguo de Chile, El Entierro de las Comadres se llama. ¿Qué opinan de este pequeño momento, este radioteatro? Volví mucho años, era profesor, pero bueno. ¿Y el resto qué les parece? Buenísimo. No, está súper bueno. Sí, entretenido. Sí, y está con claridad que hay un narrador entre medio. Sí, cierto. Bueno, ahí están, se ve claramente todas las cosas de las que hablamos. Tenemos al narrador, que es este viejo que está bastante bien caracterizado, el actor, que parece un viejo de campo, ¿cierto? Que nos está contando la historia de lo que pasó. El narrador también se caracteriza, también es un actor, también le pone bastante de lo suyo para que le creamos un poco de que es alguien de campo contándonos esta historia. Vamos de un momento a otro viajando entre el narrador y lo que está pasando con las comadres. Tenemos también estos sonidos que cuando nos dicen, oye, ellas estaban ordeñando, se escucha una vaca por aquí, se escuchan los tarros, ¿cierto? Los tarros de leche que andaban trayendo de un lado para otro.
Y eso nos ayuda a imaginar estas cosas, ¿cierto? No solo nos dicen había una voz fantasmagórica, nosotros escuchamos esta voz con el tono espectral que sale, ¿cierto? Estos radioteatros chilenos todavía existen, están guardados en una página que se llama Radioteatro a la Carta, ¿ya? Si es que alguna vez les dan ganas de revivir estos momentos, como dijo Beatriz, o de ver cómo fueron los antiguos radioteatros, pueden entrar a esta página que está acá, radioteatroalacarta.cl, y es algo que hizo la Asociación de Radiodifusores de Chile. Los de la radio decidieron tomar todos estos radioteatros en un garito antiguos y ponerlos en una página para que la gente los pudiera volver a escuchar. ¿Ya? Es gratuito, hay un montón, hay algunos de lo que cuenta el viento, hay otro que se llamaba Adiós al séptimo de línea, donde era una historia como de un militar que estaba metido por ahí entre medio en no sé si era la guerra del Pacífico, alguna guerra antigua de Chile. Hay otro que también es de la Marina, que está ambientado sí, en distintos hechos históricos que se revivían a través del radioteatro. Y están en esta página que usted puede entrar y puede ir a escucharlos cuando quiera. Dentro de los elementos característicos del radioteatro y que vimos, que acabamos de vivir dentro de este pequeño momento, estos 5 minutitos que tuvimos de lo que cuenta el viento, es que el radioteatro tiene muy en claro que hay un oyente, hay una persona ahí escuchando, y por lo tanto, como dijo el compañero, necesitamos a alguien que nos cuente la historia, necesitamos un narrador, y que vaya dando cuenta de los cambios de escena. Nosotros en el teatro, cuando cambia un acto, cuando cambia una escena, podemos verlo, ¿cierto? Podemos ver que cerraron el telón y que cambiaron el escenario. Podemos ver que un personaje sale o entra de escena. En el radioteatro no lo vemos, nos lo tienen que contar. O se tiene que apoyar con un efecto de sonido. A lo mejor el personaje le dice, ¿sabes qué? Me voy de acá, chao. Y se debe escuchar una puerta ¡pah! Fuerte, para que nosotros entendamos, oh, ese personaje se fue por la puerta. Si cambian de lugar, estaban en una pieza y se van a un cementerio, debe salir el narrador que nos dice, y así caminaron hacia el cementerio oscuro, con mucha neblina alrededor, algunas tumbas un poco derruidas, llenas de moho, ¿cierto? En cementerio mal iluminado, solo con algunas velas por ahí, por acá, y en un árbol había un tuité cojo, que los miraba, ¿ya? Y ahí nos traspasamos a nuestros actores que estarían representándose en ese lugar. El narrador es sumamente importante. Ustedes deben pensar eso. El narrador nos dice dónde están, qué está pasando. Y a veces el narrador habla incluso más que los mismos actores. La música también es importante. Hay música siempre en el radioteatro. Está presente, a veces está bien bajita, a veces les dan más intensidad, pero la música siempre está. Siempre es algo que va a estar bien presente. ¿Por qué? Porque la música es increíblemente importante para darnos atmósfera. Si ustedes se dan cuenta, tal vez después lo volvamos a escuchar para ir repasando estas cosas que estamos diciendo. En el que escuchamos hace poco, había una música al comienzo, entre medio, cuando habían cambios de escena, cuando habían cambios de acto. Se escuchaba cierta música de suspenso, de tensión, de terror. A veces hay música de acción, ¿ya? Esto nos permite introducirnos a nosotros en diferentes estados de ánimo. Climas de alegría, de dolor, de exaltación. La música sirve mucho de fondo de las escenas y eso se llama música incidental. Es una música que está por ahí, a veces suena poquito, pero siempre está presente y nos transmite algún sentimiento. También viene la cortina musical que nos permite darnos cuenta de un cambio de escena, ¿ya? La cortina musical puede ser esto que introducía el narrador, empezaba una cortina antes de que él empezara a hablar y eso ya te decía, oh, viene el viejo a contarnos la historia, qué está pasando, qué sucede. Y otra cosa muy importante es el Foley.
El Foley, chicos, o el trabajo de Foley, fue inventado por un tipo, no me recuerdo el nombre, recuerdo que su apellido era Foley, y por eso se llama así. Es una figura muy básica del radioteatro y muy importante, y este lo hace nuestro amigo el sonidista. Si bien todos en la radio trabajan como sonidista, incluso hasta los actores van aportando sonido con sus voces, con sus zapatos, con las cosas que tienen por ahí por acá. Se acostumbra reservar el nombre del sonidista al tipo que está ahí haciendo los efectos de sonido. Hace los pasos que van caminando, el teléfono que suena, él se encarga de hacerlo sonar, los murmullos, el ruido que hay por aquí y por allá, el audio de una batalla, ¿ya? Por dar algunos ejemplos. El Foley era increíblemente importante en la radio, porque estos programas, estos radioteatros, no eran grabados y editados como se puede hacer ahora. Ya usted sabe que en los tiempos de ahora se puede grabar, se le pueden poner sonidos encima, ¿cierto? Y uno puede editar y después transmitir. Estos radioteatros, lo que acabamos de escuchar, se transmitían en vivo. Todo era en vivo. Entonces, ¿qué pasaba? La radio, si ustedes lo hubieran visto, estaba llena de cosas, sí parecía, pero un festival de cachureos, ¿ya? Tenía muchos cachureos, era como una pieza de alguien con, ¿cómo se llama? Con Diógenes, con el mal de Diógenes, ¿ya? En las radios habían de todos, habían cadenas, un montón de zapatos, habían tablas por aquí, cristales rotos, habían vasos a medio romper, habían tazas por allá, cadena, instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque nuestro amigo el sonidista, que se sabía el libreto de memoria, iba agarrando estas cosas y iba haciendo los sonidos. Entonces, cuando nuestras comadres iban a ordeñar, es porque había un tipo ahí con 2 latas o con 2 tarros moviéndolo ahí para hacer parecer que estaban moviendo los tarros para la leche. Si caminaban, el tipo tomaba 2 zapatitos y hacía lo que son los pasos, ¿ya? Si abrían una puerta, él era encargado de poner el sonido de puerta. El Foley, chicos, se usa hasta el día de hoy en el cine, ¿ya? Las películas, aunque tengan el presupuesto más elevado del mundo, deben hacer Foley para ciertos efectos. Dime, Violeta. Sí, profe, hay un documental de eso en Disney Plus sobre cómo hacen los sonidos. Yo pensé que todo era computarizado y, o sea, todavía usan cosas súper normales que usaban antes para hacer sonidos. Sí. Sí, ese documental es bastante bueno. No lo puse aquí porque es larguísimo, pero es un documental bastante bueno, como dice Violeta, que está en Disney Plus. ¿Por qué se usa esto? ¿Por qué se usa el Foley hasta el día de hoy, que tenemos una tecnología increíble? Porque a pesar de que los micrófonos son súper buenos en el cine, hay cosas que un micrófono no puede captar. Por ejemplo, el sonido de la ropa, a veces el sonido de los zapatos. Piensen que están grabando en exteriores muchas veces, con los autos, los aves, las personas pasando por aquí y por allá, y no se puede capturar el sonido con detalle. Si es que un personaje se cae y se supone que se quiebra un hueso, ese sonido no existe. Y poner un sonido así como de internet tampoco les sirve. Imagínense, Disney tienen una cantidad de millones. Entonces contratan a un tipo que pesca unos apios y hace el sonido de huesos. Después esos sonidos los van editando para que queden entre medio de la película. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un trabajo de Foley que se hace, bastante simple, ¿ya? Hecho... ¿Ah? Hecho por una persona independiente que lo hizo para una escena de Up, ¿ya? Él tomó esta escena de Up y se decidió hacerle Foley, y sería así. ¡Levántate, Cori! ¡Levántate! Vanessa, tu micrófono está abierto.
¿Ya? Este es un trabajo bastante simple de lo que es el Foley. Hay un tipo en TikTok, creo, que hace Foley con unos tambores. De ahí es como todo su canal de TikTok, es ir haciendo Foley en distintas películas, en distintas escenas, y lo hace solo con unos tambores. Aquí está. That should do it. ¿Ya? Entonces él se encarga de ir recreando sonidos con sus tambores y con algunas herramientas extras que pone ahí de forma bastante creativa. Estos chicos demuestran que usted puede hacer Foley, puede hacer estos efectos de sonido bastante buenos con muy poco, ¿ya? Hay que ser creativos. El primero que vimos usa un lápiz Bic como principal herramienta y el resto son solo cosas de la casa. Hay que tener más creatividad que instrumentos, ¿ya? Como dijo la compañera en este documental de Disney Plus, se ve que estas personas para hacer estos sonidos no tenían nada del otro mundo, ya era como ver un basurero de alguien que colecciona cosas con Diógenes, porque tenían de todo, cadenas, cosas rotas, apios por aquí, por allá, verduras, porque todas esas cosas, si tienes la suficiente creatividad, sirven para hacer sonidos. Ahora, ¿qué podemos usar nosotros y ayudarnos de la tecnología? Es aplicaciones que se llaman soundboard o barra de sonidos. Estas aplicaciones están para el celular y son súper simples. ¿Qué nos permiten hacer? Grabar nuestros propios sonidos, los grabamos con suficiente tiempo y los podemos poner en la aplicación. Y nosotros al hacer clic podemos poner los sonidos que grabamos. Una puerta, música de suspenso, el viento, cerrar de una puerta ya, los pasos. Estas aplicaciones son muy útiles para la pregunta esencial. Usted puede grabar los sonidos de a uno y después cuando está en vivo actuando los puede ir reproduciendo las veces que quiera, ¿ya? Para achuntarle al momento que sea necesario hacerlo. ¿Ya? Estas aplicaciones son fáciles de usar, son gratuitas, usted puede grabar sus propios sonidos, hacerlos en la casa, puede descargar sonidos que tenga por ahí, por allá, ¿ya? Para poder ponerle esto en lo que va a ser la pregunta esencial. Otra cosa importante, chicos, de un guión de radioteatro es que se usan pocos personajes, súper pocos personajes. Tienden a ser unas 3 personas como máximo, así 4 a mucho reventar. Y esto es porque el que no ve, ya la persona que nos está escuchando este radioteatro, tiene que reconocer las voces, los nombres, y tiene que reconocer más o menos quién es quién. Por lo tanto, si tuviéramos 37 personajes, el que está escuchando no sabría quién es quién, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tenemos esta ayuda visual. Además, amontonar muchas voces hace que sea difícil escucharlo y los estudios de grabación de las radios, chicos, no eran muy grandes, entonces tampoco podían meter una cachada de personas dentro del estudio. Y a tener 4 personas estaban todos como medio apretados grabando en un solo micrófono y además había que hacer efectos de sonido, se terminaban pegando combos para allá, para acá, entonces no convenía tener muchos personajes. Cuando los personajes hablan, es importante que el guionista escriba la manera que lo dicen, o sea, es muy importante la acotación, el personaje lo dice enojado, lo dice triste, está gritándolo o lo dice lentamente, ¿ya? Nuestro amigo, el guionista, debe hacerlo
para que los actores sepan cómo deben actuar. Y lo otro que es importante es que son de corta duración, chicos. Los radioteatros no duran más de 20 minutos. Me refiero a un radioteatro así como algo casi profesional, ¿ya? Lo que cuenta el viento, las historias no superaban los 20 minutos. Generalmente estaban en los 14, 15 minutos, como mucho. Y esto es porque es más fácil para la gente escucharlo, ponerle atención durante este corto tiempo e imaginárselo durante este corto tiempo, y no tienen que estar una hora ahí metidos porque no serviría tanto como una película. Si bien es entretenido, cuesta mantener la atención de la gente por tanto tiempo en algo que no pueden estar viendo. Resulta conveniente cuando está escrito el guión, cuando está terminado, estas personas lo leían en voz alta, casi actuándolo para ver más o menos cuánto estaba durando. Tenían en cuenta las pausas, las músicas, tenían en cuenta los efectos de sonido y el tiempo para las cortinas musicales, cosa de que ellos se aseguraran de que no iba a durar demasiado. Dime, Héctor. Héctor, ¿levantaste la mano o fue un error? No, tiene que haber sido casual. Ya, tranquilo. Ya. Los ajustes definitivos de tiempo lo termina dando la dirección, los ensayos, pero como yo les dije, tienden a ser cortitos los radioteatros. Ahora, chicos, quedan poquitos minutos, así que yo les voy a dar lo que es la pregunta esencial, se las voy a explicar, ¿ya? Y vamos a dar un tiempo para las dudas y para que veamos más o menos cómo lo van a estar haciendo, ¿ya? ¿Qué dice la pregunta esencial? La pregunta esencial dice lo siguiente. Ustedes tienen dos opciones para hacer esta pregunta esencial, ¿ya? ¿Quién va a elegir cuál de estas dos opciones usan? Ustedes mismos. Primero, la opción número 1, ¿ya? Es un trabajo en grupo de hasta 2 alumnos. Ustedes eligen sus grupos. Lo pueden hacer solos o lo pueden hacer con un compañero. La opción 1 es crear un pequeño guión de radioteatro, ¿ya? Mínimo de 2 páginas, ¿ya? Si usted decide crear el guión, debe hacer un guión de 2 páginas. El guión de radioteatro debe tener todo lo que hablamos nosotros. Debe tener un narrador, debe tener descripciones de los personajes, debe tener descripciones de cuándo se va a usar un efecto de sonido, qué efecto de sonido debería ser. Debe tener todo esto y ser de un mínimo de 2 páginas, ¿ya? Ejemplos de guiones, chicos, los vamos a ver en la próxima clase para que sepan más o menos cómo se escribe un guión de radioteatro. Si usted decide hacer la opción 1, ya sabe, lo puede hacer de hasta 2 alumnos. No me digan, profe, ¿podemos hacer de 3? No, o lo hace solo o lo hace con un compañero, ¿ya? Si quiere ser de más, debe usar la opción número 2. ¿Cuál es la opción número 2? Esta opción los deja trabajar de hasta 4 alumnos. Aquí pueden trabajar de hasta 4 compañeros. ¿Qué opción tiene la número 2? Deberán grabar un radioteatro usando uno de los 4 guiones que con Jennifer les subimos a su Classroom. Ya, si ustedes revisan en Classroom van a ver que hay 4 guiones que son 4 opciones que usted puede usar. El audio debe tener efectos sonoros, debe tener actuaciones bien representadas ya, debe tener la música de fondo, las diferentes cosas que digan los guiones. Ya los guiones a ustedes les dan todas las instrucciones de qué cosas deben estar haciendo en esos momentos, ¿ya? Opción 1, de hasta 2 alumnos, escriben un guión. Opción 2, de hasta 4 y deben grabar un pequeño radioteatro. Estos guiones que les subimos con Jennifer tienen un máximo de 2 páginas. ¿Ya? Son guiones cortitos, se graban yo creo que en unos 5 minutos, menos. Son un extracto de radioteatros, ya no es un radioteatro entero, y tienen 3 personajes algunos, por lo tanto, si lo hacen de 4, uno va a estar encargado de los sonidos y los otros deben repartirse personajes, ¿ya? Esa es la idea. ¿Alguna duda sobre la pregunta esencial? No, queda claro.
Profesor, Dime. yo soy más lentita. Lo que ustedes pusieron en Classroom es un ejemplo a lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Ya, me enredé. Ya, Beatriz, mira, si tú quieres escribir eso, te puede servir como ejemplo. ¿Ya? Pero lo que realmente son los guiones que ustedes pueden elegir para representar. ¿Ya? Ya. Fíjate en la opción 2. La opción 2 dice que tú debes grabar un radioteatro. ¿Ya? Y para grabar un radioteatro, tú no debes inventar uno. ¿Ya? Ustedes deben decir, profe, yo quiero grabar un radioteatro, voy a hacer el guión número 2 o el guión número 3. ¿Ya? Hay 1, 2, 3, 4 guiones distintos. Si me dicen, profesor, nosotros vamos a grabar un radioteatro y queremos grabar el guión número 1, que es el de los vampiros, simplemente toman ese guión, que les voy a mostrar de inmediato, y lo grabarían. ¿Ya? Aquí, chicos, está el guión número 1 que yo les daba de ejemplo. Si usted elige la opción 2, que lo deja trabajar con 4 alumnos, o sea, deben ser 4 máximos en el grupo, deberían actuar esto, ¿ya? Poner aquí su música de suspenso, el locutor FM estaría hablando acá, luego el efecto soplo de tormenta, ¿ya? Efectos de golpes, aquí habla mucho el locutor, ¿ya? Y aquí viene el hombre a actuar. Usted debería representar este guión, que si se dan cuenta es cortito, 1,5 páginas, ¿ya? Todos los guiones son cortitos. El guión número 2, que también es un guión de terror, es 1,5 páginas también. El guión número 3, que es un guión romántico, 2 páginas, ¿ya? Y el guión número 4, que es un guión más tierno, como cuento de niños, es 1 página y un poquito, ¿ya? ¿Dudas? ¿Qué les gustaría hacer a ustedes? ¿Les gustaría representar, crear un guión?